Introducción al programa Matemática en su versión 8. Lección 5. Funciones. Enlazamos con la plataforma Moodle. Vamos a buscar el curso de inicio del programa Matemática. Entramos como invitado y nos vamos a la lección 5. Los objetivos, pues presentar una introducción al tratamiento de las funciones mediante matemática, su definición, cálculo de límites, derivadas e integrales. Por lo tanto, veremos el siguiente programa, cómo se define una función, cómo se calculan límites, derivación y cálculo integral. Vamos a cargar el fichero de matemática y centramos el fichero y vamos a trabajar un poquito con este fichero. Para definir una función en matemáticas, por ejemplo, de una variable, hay que poner entre corchetes la variable con el símbolo subrayado. Una función de 3 variables sería así. Siempre es bueno poner el punto y coma detrás, puesto para que no ofrezca ningún output. De tal manera que si queremos definir la función en un punto, pues simplemente pondríamos f entre corchetes de 4, o para la otra función en 2pi0 nos daría el valor de la función. Obsérvese que se ve aquí muy claro cómo hemos definido una función con f minúscula y la misma f mayúscula, pero son funciones totalmente distintas. Matemática distingue entre minúsculas y mayúsculas. También podríamos evaluar la función de esta manera, poniendo f de x raya punto x flecha 4, o bien en este otro caso, aunque aconsejamos la de arriba. Cuando nos queremos definir a la función que hemos definido antes, lo podemos hacer así, lo podemos definir así o de esta manera. Nosotros preferimos esta primera porque es la más intuitiva, la que se parece más a la forma clásica de escribir con lápiz y papel. Por ejemplo, podemos definir una función como que el plot de otra, en este caso seno de a, donde a varíe entre el valor que le hayamos asignado a x y menos x y más x. Por ejemplo, si definimos así y preguntamos cuánto vale g de 2pi, pues entonces nos va a variar a entre menos 2pi y más 2pi. Si ponemos, por ejemplo, g de 1, pues variará a entre menos 1 y 1. Si ponemos g de 10, variará a entre menos 10 y 10, etc. También podemos definir funciones a trozos. Por ejemplo, supongamos esta función que para valores de x menor o igual que 0 toma este valor y en caso contrario este otro. Podremos definirlo de dos formas. Una sería esta. Si definir una función en la que pongamos si x es menor o igual que 0 vale esto, efectivamente, y en caso contrario vale esto. Si la función if es bastante cómoda en su condición, tiene 3 argumentos. Decimos qué pasa si se verifica esta condición y en caso contrario qué hacer. Por ejemplo, en este caso pues podríamos dibujarla. Si x es menor o igual que 0, pues la función es esta, y en caso contrario, es decir, para mayor que 0, la función es esta otra. Podemos evaluar la función en menos 1, que lógicamente nos dará 0, en 0, que nos dará menos 2, o en 1, que nos dará aproximadamente 1. Otra segunda forma de definir la función sería así. h de x, 2 puntos igual, y después poner una rayita, punto y coma, x menor o igual que 0, o en caso contrario. Aunque nosotros preferimos la anterior, creemos que es bastante más sencilla. La función limit te devuelve el límite de una función en un punto o límites laterales, como vamos a ver. Suponemos la función f de x igual a x al cubo cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 2, cuando x tiende a infinito. Cuando una función está definida a trozos, por ejemplo, en este caso, pues cuando calculemos el límite en cualquier punto no va a haber problema, pero en el origen sí va a haber problemas. Por eso tenemos que hablar de límites laterales. Cuando hablamos límite por la izquierda, lo escribiremos de esta manera, dirección 1. Cuando hablemos de límite por la derecha, lo escribiremos de esta manera, dirección menos 1. De tal manera que vamos a observar que los límites no coinciden, evidentemente porque hay un punto de discontinuidad.
Cuando se define el concepto de límite de una función en un punto, sabemos que puede existir dicho límite sin que exista la función en el punto. Por ejemplo, supongamos esta función, que la representamos entre menos 5 y 5. Observamos que cuando x toma el valor 1, el denominador se anula si la función no existe. Y sin embargo, f de 1 nos va a dar indeterminado. Y sin embargo, el límite sí existe, porque existe tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha. Derivación de funciones. La función d calcula derivadas. Una función muy potente. Calcula la derivada de la función previamente definida respecto de la variable x. Si queremos derivarla 5 veces, es decir, la derivada de orden 5, pues lo escribiríamos así. Cuando las funciones son de una variable, podemos utilizar esta notación, que es bastante intuitiva, bastante cómoda y se utiliza derivada primera, derivada tercera. Por último, indicar que a la hora de trabajar con funciones, no hay por qué indicar entre corchetes la variable. Fíjense que aquí hemos definido como Pepe, le hemos llamado a esta función. Y ahora hemos derivado la función respecto de x, perfectamente. Podemos pintar la función, tener el más mínimo problema. Podemos, por ejemplo, si hemos definido esta función de esta manera y hemos calculado el logaritmo de y, pues también podemos calcular la derivada respecto de x, que es el logaritmo de y. También podemos calcular la derivada de esta función de varias variables respecto de y 2 veces o respecto de x una vez, y nos dará la derivada de orden 3. Si hemos definido una función de 2 variables y posee un parámetro, matemática trabaja perfectamente con el parámetro. Por ejemplo, podemos calcular el gradiente, que es una función que está en mateco, y nos dará que va a depender de ese parámetro. Podemos calcular la matriciana sin problema. Y si es una función vectorial, por ejemplo, definida de esta manera, la función g como formada por esas dos funciones escalares, la matriz jacobiana, que también está en mateco, pues nos va a devolver la matriz, como decimos, jacobiana de estas dos funciones escalares o de la función vectorial que compone las dos. Por último, matemática trabaja muy bien con cálculo integral. Con un pequeño detalle, podemos utilizar la función integrante o el símbolo que encontraremos en las paletas. Entonces, aquí calcula la integral de x al cubo respecto de x y aquí la calcula también, integrando respecto de x. Podemos también utilizarla perfectamente para calcular integrales impropias. Es decir, podemos calcular, por ejemplo, una integral impropia entre 1 e infinito, sin mayor problema, siguiendo la función integrante o bien mediante el símbolo. Hay que tener cuidado cuando se realizan integrales definidas y ocurre como aquí. Fíjense, cuando nosotros definimos esta función y la reservemos respecto de x, tiene estos 3 puntos de corte, que si la dibujamos lo que observamos son estos 3 puntos de corte. Cuando integramos, por ejemplo, entre 0 y cualquier valor de aquí, por ejemplo aquí lo vamos a hacer entre 0 y 8, pues hay que tener cuidado, porque si realizamos la integral así, directamente nos va a dar un valor negativo, cosa que no tiene sentido por el concepto de área. Y es que realmente matemática lo está haciendo mal, lo está haciendo mal, ya que tendríamos que primero determinar el valor absoluto de la integral entre 0 y 1, después integrar entre 0 y 2, después integrar entre 0 y 2, no, quiero decir entre 1 y 2, y por último integrar el valor absoluto de la integral entre 2 y 7, que sería más la integral entre 7 y 8. Entonces ya sí nos daría un integral, lógicamente, con un valor positivo, y no el valor negativo que diría que obtendría matemática cuando le dijéramos directamente que calculase esta integral.